Hermanos, que el Señor les bendiga. Estamos estudiando proteína espiritual. El propósito de esta serie es enseñar a profundidad las 5 doctrinas principales de la Iglesia, los 5 temas, los 5 sermones más importantes de toda la cristiandad. Estos mensajes son los padres de los mensajes. Estos mensajes no son mensajes entre los mensajes. Estos sermones tienen preeminencia y son los más importantes. Ahora estamos en el sermón 4 y el título para nuestro mensaje de hoy es ¿qué es la gracia? Estamos estudiando también la soteriología, que es la doctrina que estudia y enseña acerca de la salvación. Y la gracia es una rama de la soteriología, un tema muy importante para nosotros y para nuestro crecimiento espiritual. Para que podamos entender este tema a profundidad, por favor, acompáñennos en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8 hasta el 10. Dice: «Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que a todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo». Señor, venimos delante de ti y queremos pedirte que tú nos reveles, que tú nos muestres este maravilloso mensaje, que tú nos muestres el significado de la gracia. Danos gracia para que podamos entender la gracia. Reconocemos, Señor, que hemos sido justificados, hemos sido declarados inocentes por todos los pecados y por todos los crímenes que cometimos antes al violar tus leyes. Hemos sido perdonados por medio de nuestro abogado, que es Jesucristo, y por la obra de Él en la cruz del Calvario. Porque sin la sangre, sin su derramamiento, que es su sangre, no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. Y nosotros hemos sido perdonados, Señor. Merecíamos el juicio, merecíamos, Señor, el castigo eterno, pero hemos sido perdonados. Te damos gracias, Señor, y revélanos y quédate con nosotros. Amén. La palabra gracia en el idioma griego es charis, y básicamente significa un favor otorgado a una persona que no hizo nada para ganarse ese favor y no se lo merece. Es una bondad inmerecida. Eso es lo que significa la palabra gracia. También la podemos describir que la gracia de Dios es el favor divino de Dios sobre aquellos que merecían la ira y el juicio. Escuche bien, la gracia es el favor divino de Dios sobre aquellos que merecían la ira y el juicio. Y ese es usted y soy yo. Estamos estudiando la soteriología, que es la doctrina que estudia y enseña acerca de la salvación. Y la soteriología tiene varias ramas, y la gracia es una rama de esta maravillosa doctrina. La gracia es una rama de esta doctrina que nos ayuda a entender con bastante claridad este maravilloso tema. Yo quiero que analicemos acá en Corintios qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo, qué es lo que él estaba diciendo. Pablo es el teólogo de los teólogos. Pablo es uno de los mejores teólogos que pisó esta tierra. Porque lo que él quiere decir acá es que Pablo reconoce que no merece nada de lo que él es o de lo que él tiene ahora. Él no merece nada de lo que él tiene y es, porque él fue una persona malévola. Él fue una persona que persiguió a los hijos de Dios, persiguió a la iglesia. Y si persiguió a la iglesia, también persiguió al Señor. Era su batalla en contra de la batalla del Señor. Y por lo que él hizo antes, él dice: yo no merezco ser el que soy ahora. Y si yo soy el que soy, es por la gracia de Dios. El versículo 8 dice que después de que Cristo resucitó, Él se le apareció a todos los apóstoles y también a otras personas. Pero Pablo dice que al último, como un abortivo, se le apareció a él. Todos sabemos la conversión de Pablo en Hechos 9, que fue una conversión completamente radical, en la que él vio
cara a cara la gloria de Dios. Después de eso, él estuvo ciego por 3 días y esa es la forma como Pablo tuvo su encuentro con Cristo. Y eso él está diciendo en el versículo 8 que se le apareció a él como al último de los últimos para nombrarlo y llamarlo apóstol. El versículo 9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, yo soy el último, el insignificante. Pero Dios tuvo misericordia de mí y me nombró apóstol, aunque yo no fuese digno de haber sido llamado apóstol, porque yo perseguía la iglesia. Pero nuestro versículo clave está en el 10. Él dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que a todos ellos, pero no he sido yo, sino que la gracia de Dios conmigo. Quiero que nosotros profundicemos en este tema de la gracia. Quiero que lo describamos y lo dividamos en 5 partes. Si bien hemos dicho que la gracia es el hecho de que hayamos sido perdonados y justificados gratuitamente por el amor y por la gracia de Dios en la corte celestial y también por medio de la cruz del Calvario, y que por gracia somos los que somos, pero la gracia también tiene otro significado. Primero, la gracia es transformación. ¿Por qué? Porque la gracia es poder. La gracia es una fuente de poder y fuerza que hace volver a los hombres de la muerte a la vida. Si alguien ha vuelto de la muerte a la vida, es simplemente por el poder transformador de la gracia de Dios. La gracia es una fuerza que transforma el carácter y el corazón y convierte el corazón de piedra al corazón de carne. La gracia es un poder que despierta. La gracia es una unción que impulsa. La gracia es lo que nos sostiene y lo que nos mantiene. Por eso decimos que la gracia es transformación, porque toda la transformación y el proceso de cambio que nosotros hemos tenido desde el momento en que vinimos al Señor ha sido por gracia. Todo lo que yo sé, todo lo que el Señor me ha revelado a través de su palabra y a través de su Espíritu para yo poderle servir en el pastorado, ha sido por gracia. No ha sido por mis propios méritos, no ha sido por los seminarios y los cursos y las escuelas que yo he hecho. No, ha sido por su gracia, y por eso la gracia es transformación. Es importante que nosotros podamos ver y entender a la gracia desde este perfil. Segundo, la gracia es protección. ¿Pero cómo? ¿Cómo es que la gracia es protección? La gracia es un poder, es una fuente, ya dijimos, pero este poder nos restringe del peligro. La gracia nos protege y nos ayuda de salir heridos y lastimados. Nosotros pensemos en un maestro de obra o en un albañil o en un constructor. ¿Qué es lo que estas personas hacen para protegerse de salir lastimados y heridos? Para protegerse durante trabajan. Ellos usan los siguientes elementos. Ellos usan un casco de seguridad, ellos usan guantes para protegerse las manos, usan lentes para protegerse los ojos, ellos usan tapaoídos para guardar sus tímpanos, usan máscaras para el polvo, usan zapatos de fierro en la punta para protegerse sus pies, ellos usan trajes fluorescentes para que puedan ser vistos por las máquinas. Y todos estos elementos de seguridad los constructores los usan para salir, para ser guardados del peligro. Y así es la gracia. La gracia nos guarda y nos restringe de salir lastimados. ¿Pero lastimados de quién o por qué o para qué? Del pecado. Del pecado. La gracia nos guarda y nos restringe, nos guarda de salir heridos por el pecado, nos guarda de no irnos al mundo y nos guarda de los ataques directos del diablo. Yo quiero que usted entienda que la razón por la cual usted no peca y la razón por la cual usted tiene dominio propio y la razón por la cual usted tiene la capacidad de huir de las tentaciones y la razón por la cual usted tiene el discernimiento de ser apartado del mal es por la gracia. Es porque la gracia de Dios manifestada por medio del Espíritu Santo en usted hace que usted huya del pecado. Pero quiero que usted entienda que esto sucede por la gracia.
Cuando usted es herido, cuando usted es lastimado, ya sea por una persona o en el ministerio, o quizás en la familia, o en el matrimonio, o en el trabajo, cuando su corazón es lastimado y herido, si usted no se va al mundo y usted no vuelve al vómito, es por la gracia de Dios, porque la gracia es lo que lo guarda. Por eso la gracia es protección y debemos de entender y también debemos de aprender a ver a la gracia también desde este perfil, que es la gracia la que nos guarda y nos restringe de no regresar atrás. Y para que usted entienda esto de una mejor manera, en el Antiguo Testamento nosotros vemos que Dios le dio la ley al pueblo. Pero ¿qué era lo que la ley hacía? La ley simplemente instruía y guiaba al pueblo de Dios hacia la verdad. Entonces la ley era una protección para que ellos no se fueran al pecado. Entonces la ley era una representación de la gracia de Dios hacia ellos. ¿Se da cuenta? Entonces la ley era lo que protegía al pueblo de Dios del pecado y la ley era una manifestación, una representación de la gracia de Dios. Entonces también así es la gracia para nosotros en el Nuevo Testamento en Cristo. La gracia es el cerco que nos encerca, que nos protege para que nosotros no sobrepasemos los límites. Por eso tenemos que clamar y necesitamos desesperadamente la gracia protectora para nuestras vidas espirituales todos los días, para nuestro matrimonio, para nuestro ministerio, para nuestra vida personal con Dios. Necesitamos la gracia de Dios que nos protege. Tercero, la gracia es provisión. ¿Por qué? ¿Por qué es provisión? Porque nada de lo que nosotros tenemos era merecido. Nada de lo que usted tiene lo merecía. Entienda. Si yo pienso en mí, primeramente Dios a mí me alcanzó, me dio su perdón y me dio la salvación. Yo no lo alcancé a Él, yo no hice nada para extenderle la mano o para darle la mano a Él. Quien me alcanzó fue Él, quien extendió su mano hacia mí fue Él. Y Él fue el que me alcanzó, Él fue el que me perdonó, Él fue el que me dio la salvación y me dio una vida nueva. Aparte de eso, Él me dio una familia preciosa, 2 hijos preciosos. Luego de eso, Él me llamó a servirle. Y aparte de eso, junto con mi esposa, Él nos ha entregado una congregación en nuestras manos. Esa es la representación de la gracia en mi vida. Así es como la gracia ha proveído para mi vida, espiritualmente hablando. Ahora, si yo pienso físicamente hablando, bueno, Dios nos ha dado un hogar, una casa para donde vivir, para que nuestros hijos crezcan seguros, con sentido de pertenencia y también para que la disfruten. Y muchas otras cosas más. Disfrutamos y gozamos de varias bendiciones que el Señor nos ha dado. Pero la pregunta es la siguiente: ¿qué hice yo para merecer lo que tengo? ¿Qué hice yo para merecer primeramente que Dios me haya alcanzado, que Dios me haya perdonado, que Dios me haya salvado? Nada. Nada, yo no hice nada, solo tuve que creer y aceptar que esto es un regalo, punto. ¿Qué ha hecho usted para merecer las bendiciones físicas que tiene? Para merecer su buen trabajo, para merecer su esposa y su matrimonio, para merecer lo que tiene. Usted no hizo nada. Déjeme decirle que usted ni siquiera merecía lo que usted tiene. Usted merecía la ira, usted merecía el juicio, el castigo eterno. Eso era lo que usted merecía. Pero por amor y su gracia, Él cambió eso por su amor, por su perdón. Y ese es el gran problema y ese es el gran error que muchas veces el creyente comete, que piensa que todo lo que tiene y todo lo que hay alrededor de él lo ha ganado por sus propios méritos. No, es que yo he sufrido, yo he pagado el precio de la obediencia, yo he pagado el precio. No, si usted ha obedecido es porque la gracia lo hizo y lo guió a obedecer. Entienda, así es como funciona la gracia. Por eso la gracia es provisión, porque ha proveído la salvación, el perdón hacia nosotros, pero también ha proveído lo que nosotros necesitamos para vivir, necesitamos para subsistir, tanto espiritualmente como físicamente. 4. La gracia es autoridad. ¿Autoridad de qué? Bueno, la gracia es autoridad sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el infierno y sobre el diablo. La razón por la cual usted tiene autoridad sobre el enemigo es porque Cristo está en usted. Y si Cristo está en usted, es porque Cristo fue enviado por amor y por gracia.
Es que todo vuelve a la gracia. El inicio de todo es la gracia. Por eso la gracia es autoridad. La autoridad que nosotros tenemos sobre el pecado es porque Cristo está en nosotros. Es porque la gracia es más fuerte que el pecado. Porque la gracia es más fuerte que la muerte. Porque la gracia es más fuerte que el poder del infierno y de todos sus ángeles. La gracia divina de Dios es más fuerte que el diablo mismo. Y la gracia también que Dios nos ha dado en nuestro ministerio, o la autoridad que nosotros ejercemos en nuestro ministerio, tampoco nosotros nos la hemos ganado. Nada ha sido ganado. La gracia que Dios nos ha dado para ejercer en el ministerio, la autoridad, perdón, ha sido por gracia. Lo que yo ejerzo en el pastorado, Dios me lo ha dado por gracia. Tenemos que esforzarnos para que esto sea así. Yo quiero que usted piense en lo siguiente. Cuando Pablo le dijo o le escribió a Timoteo en las cartas de Timoteo, Pablo por lo menos le dio 10 imperativos a Timoteo para su vida personal y también para su propio ministerio. Pablo le dijo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, mas tú, oh hombre, huye del pecado. Timoteo, preséntate ante Dios siempre aprobado. Timoteo, guarda el don que hay en ti. Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Oye, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Timoteo, no te acobardes, mas sé valiente y vístete de poder. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Evita lo profano y lo vano. Timoteo, sé valiente y soporta las aflicciones. Pero el imperativo número 10 es el siguiente, y es la razón por la cual he mencionado estos imperativos. Pablo le dijo a Timoteo: te encarezco delante de Dios, esfuérzate en la gracia. ¿Se da cuenta? Esfuérzate en estas cosas. Esfuérzate en que la gracia es autoridad y Dios te ha dado autoridad sobre el enemigo, sobre el pecado y sobre la muerte. Y también Él te ha dado autoridad para que tú ejerzas el pastorado, el ministerio. Pero entienda usted que la autoridad que nosotros tenemos para ejercer nuestro ministerio también sobre el enemigo y el pecado no es algo que nosotros nos lo hemos ganado. Se nos ha dado por gracia. Se nos ha dado por gracia. Es por la gracia que las iglesias crecen. Es por la gracia divina que las misiones existen. Es por la gracia divina que todo el evangelio y el reino de Dios está aquí en la tierra. Solamente por una razón: por gracia. 5. La gracia es recordar. Recordar. Por supuesto, recordar. ¿Pero recordar qué? La gracia es recordar que todo lo que yo soy y lo que yo tengo y lo que yo represento es por el titánico amor de Dios hacia mí. Todo lo que yo soy, lo que tengo, lo que represento es por el titánico amor y por la inmensa gracia de Dios hacia mí. Y la gracia me tiene que hacer recordar que yo soy lo que soy por gracia. La gracia es recordar que no merezco la vida, no merecía vivir. Gracia es recordar que ni siquiera merecía la salud de la cual yo gozo hoy en día. La gracia es recordar que no merecía nada de lo que tengo. La gracia es recordar que yo necesito desesperadamente y todos los días esa gracia salvadora y redentora en mi vida. La gracia es recordar que debo de ser humilde y manso y debo reflejar la cruz en mi vida y en mi testimonio y en todas mis obras, porque yo he sido redimido para buenas obras. La gracia es recordar que soy indigno e inmerecedor, pero su amor me ha hecho digno y merecedor. Por eso la gracia es recordar. Y ahora, para que nosotros entremos a nuestro cierre, ¿por qué? Si esto es la gracia, ¿por qué nos cuesta vivir en la gracia? Tenemos un llamado a vivir y a caminar en ella, a caminar en todo esto que hemos mencionado. Dios nos llama a vivir en esta libertad. Vivir en la gracia es vivir en libertad. Vivir en la gracia es entender
de que yo estoy aquí por su gracia y que nuestra salvación y el fin de nuestros días será glorioso también por su gracia. Pero sabe que, amigo oyente, la gracia es más que todo esto. La gracia va más allá que este insignificante sermón que yo le estoy predicando, porque yo solo estoy tratando de describir una inmensa doctrina, una inmensa enseñanza, una inmensa verdad que es la gracia. La gracia es tan ancha, es tan profunda, es tan alta, es más que esto, que los teólogos llegan a la conclusión que la gracia no se puede comprender. La gracia es un misterio que no debe de ser entendido, sino que es un regalo que debe de ser creído. Hermano, por la gracia somos lo que somos, por eso esforcémonos en ella. Esto es la gracia y esto es vivir en ella. Hermanos, que el Señor les bendiga. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia. Gracias porque todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros representamos, Señor, es simplemente por amor. Es un regalo. Nada de lo que yo tengo, nada de lo que yo soy, lo merezco o lo merecía. Y si lo tengo, Señor, es porque tú me amas. Me amas tanto, me amas con fuerza, me amas de verdad. Tú amas a tu iglesia, tú amas a tus hijos, a tu remanente, a tu pueblo. Y ese soy yo. Señor, ayúdame a caminar en la libertad que me da la gracia. Ayúdame a caminar en el entendimiento de esta doctrina, en el entendimiento de esta verdad. Que he sido perdonado, que he sido justificado, que yo merecía ese castigo. Pero para yo poder acercarme a ti, tú proveíste el cordero, tú proveíste para el sacrificio, tú proveíste la ofrenda para ese sacrificio. Señor, que tu gracia nos forme, que tu gracia nos cambie, que tu gracia nos moldee. La gracia va más allá que este sermón, va más allá que este mensaje. Llévanos a un mayor entendimiento de tu verdad, Señor, y de tu amor. Esta es mi ofrenda y esta es mi oración, Señor, para ti y para Iglesia Bíblica Cristiana aquí en Chile. Amén. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.